Hola, hola amigos, buenos días, otra vez aquí saludándolos, su amigo Héctor Hodgson. Hoy vamos a hablar en nuestro programa Mente Sana en Corpo Sano. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que sería el de los 10 traidores y las 10 peores traiciones de la historia. Y bueno, pues para poder platicar de ese tema el día de hoy vamos a invitar a nuestro gran amigo, nuestro compañero, nuestro colega, Jaime Villarreal. Hola Jaime, ¿cómo Hola, estás? hola. Qué gusto. Amigos, no me invitaron por lo de traidores, ¿eh? No, no, ¿cómo No crees? soy yo. Para hablar acerca del tema, ¿no? Para hablar acerca de los temas de los 10 traidores de la historia, pues estamos invitándote, Jaime, tú aquí metiendo nuestra visión de crítica, nuestra visión de agudeza en el tema, ¿no? Pues muchas Ah, gracias. Y pues, me halaga que así veas mis comentarios. Sí, me gusta ver ángulos distintos en las situaciones, con todos los riesgos que conlleva. Gracias, Héctor. Gracias por invitarme. por favor, muchísimas gracias. Oye, bueno, pues ya sabes, aquí el programa Mente Sana que busca hacer un poco de conciencia histórica. Es un programa que busca ayudar a la gente a hacer un espacio que gusta enseñar, que gusta divertir a la gente, porque la verdad es que el conocimiento es divertido. Y bueno, también a ver, ¿por qué no tener un conocimiento práctico y que la gente vaya conocimiento, vaya adquiriendo ese conocimiento práctico que le pueda servir a su vida diaria con anécdotas y conocimiento? Lo que queremos es hacer un desarrollo de habilidades personales de la gente por medio de este espacio de mente sana. Y bueno, pues ese es precisamente un poco el sentido que tenemos a la hora de estar platicando sobre mente sana en corpo sano, un espacio de riqueza personal. Y bueno, pues es efectivamente la idea. Si quieres, pues vamos a platicar un poco acerca de otro tema bastante interesante. Vamos a hablar de los peores traidores de la historia, los peores traidores. Y bueno, pues precisamente fíjate, te quiero mostrar algunas ideas. Ahora, bueno, lo que queremos es también compartirle a nuestros amigos estas ideas, a ver ellos qué opinan, que nos manden sus comentarios, sus ideas, a ver si tienen algún comentario, mándenos sus opiniones acerca de nuestros grandes personajes de la gran traición en la historia, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo quieres que empecemos nuestro tema? Sí, yo nada más quería comentarte algo, algunas reflexiones sobre el tema de hoy. Me parece que el estudio de la historia es práctico, no solamente por el chisme. A todos nos gusta el chisme, aunque digamos que no. El chisme en las oficinas, el chisme en los gobiernos, el chisme en todos lados. La historia no solamente es entretenida, es interesante por sí misma, sino es útil. Es algo muy práctico porque, por ejemplo, entender este tipo de temas sobre las traiciones nos hace pensar en la ética. Y algunos consultores de empresa, como tú, como yo sé que tú das consultoría a personas y empresas, me han platicado que la ética sirve, la ética es rentable, la ética no es un lujo, la ética no es un accesorio, la ética no es algo opcional, la ética deja dinero a las empresas, comportarse éticamente puede hacer muy sólida la trayectoria de una empresa, de un profesionista, y el estudio de la traición, que es el tema de hoy, no solamente es el chisme, amigos, de que veamos cuáles son las 10 traiciones, quédense toda la transmisión para que descubran quiénes son los grandes traidores de la historia, sino es práctico porque podemos entender las motivaciones. ¿Qué tiene que ver lo individual, el interés individual de una persona con el interés de un grupo, que seguramente lo vamos a ver en los casos que tú nos vas a presentar y que yo, amigos, sinceramente desconozco. Yo no sé cuáles son, igual que ustedes los voy a ir descubriendo a lo largo de este programa. Y bueno, esa era mi reflexión, Héctor. Claro, no, bueno, mira, yo creo que te acercas mucho a dos visiones que yo quiero compartirles. Si quieres, vamos a ver la primera lámina de nuestra presentación, en donde quiero platicarte de un personaje de Nicolás Maquiavelo. Es un gran pensador, es una persona que enseñó muchísimo en lo que sería en los temas de política, los temas de, de, eh, de liderazgo. Él, por supuesto, pues un poco contradiría parte de lo que tú dices. Él decía que la política, el poder,
Sobre todo hablaba de muchos políticos, pero mucha gente lo ocupa para adquirir poder dentro de las empresas, ¿no? El poder no es muy compatible con el tema moral, con el tema ético. A veces tienes que tomar decisiones bastante duras. Bueno, pues él, con esa visión de pues, poca ética, de todas maneras, mira lo que dice, los celos, la avidez, la crueldad, la envidia, el despotismo son explicables y hasta pueden ser perdonados según las circunstancias. Habla de que, bueno, pues hay cosas muy malas, como los celos, como la envidia, que son poco éticos. Pero dice, fíjate la segunda parte de la frase, los traidores, en cambio, son los únicos seres que merecen siempre las torturas del infierno político, sin que nada pueda excusarlos, nada puede excusar a un traidor. Entonces, fíjate, aun cuando efectivamente tenemos un personaje que diría que la ética y la política a veces no son compatibles, la ética y el poder, aún por no tomar en cuenta lo que tú estás diciendo, que yo coincido contigo, que la ética es importantísima, aún así este personaje que dice, no, pero es que eso no es cierto, sucede que él propone que la traición es algo terrible, es algo que merece el repudio total, porque la verdad es que lo más que se puede castigar es la deslealtad. Eso es lo que propone Maquiavelo. Si quieres, te quiero mostrar otra cosa. La siguiente lámina muestra a nuestro amigo Dante Alighieri. Dante Alighieri también, bueno, pues es un gran literato, es un gran personaje que estuvo contribuyendo en una serie de ideas, pues que conforman, yo creo que parte de nuestra idea actual. Él hace un libro, La Divina Comedia, que divide en 3 partes. La primera parte es el infierno, la segunda es el purgatorio, la tercera es el cielo. Y en el infierno él pone diferentes profundidades, como si fuera un torbellino, como si fuera un círculo, así cada vez vas descendiendo más en el infierno, y en el lugar más de los tormentos peores del infierno, según su libro, según su imaginación, propone que ahí viven los traidores. Entonces también pone a los traidores en el peor lugar del infierno, como efectivamente como lo peor que existe en cualquiera de las condiciones de la historia de la humanidad. A la hora que decimos al principio y queremos colaborar con ideas prácticas a nuestros amigos en este programa, pues yo creo que una idea práctica es, oye, no tolerar la traición. Esa traición se presenta una vez y se va a presentar varias veces. Un traidor no puede ser aceptado nunca. Y un traidor, pues efectivamente te propone la deslealtad. Yo creo que eso pues lo vivimos mucho en la parte de nuestro trabajo, en nuestras empresas. Siempre una persona tiene que responder, yo creo que por su lealtad. No sé ahí tú qué opines. Pues mira, te pongo 2 personajes que hablan acerca del tema. Maquiavelo y Dante hablan acerca de la traición y los ponen en un lugar horrible, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí Sonia nos dice, uno de los traidores fue Judas al entregar a Jesucristo por tratar de demostrar amor con un beso. Sí, además, la escena completa, vamos a platicar acerca de ese caso. La escena completa es terrible, ¿no? Cuéntame, ¿tú qué es lo que opinarías acerca de este tema? Pues mira, me llama la atención que la traición, que valdría la pena definirla, ir moldeando la idea, la traición sea uno de los pecados más graves en la mente de Dante, seguro un gran pensador, no hay otra manera de que haya hecho una obra de ese tamaño, si no lo hubiera sido. En la mente de Maquiavelo, filósofo respetado, no es malo Maquiavelo, amigos. La gente piensa que Maquiavelo era una mala persona. Maquiavelo era un estudioso de la conducta, de la política. Sí. Entonces, a mí me parece interesante poder determinar por qué dentro de las conductas despreciables, la traición está entre las peores. Me parece que valdría la pena analizar por qué. Y otra cosa importante creo que es el entender que la ética, la moral, que no es lo mismo, tiene sus colores distintos. ¿Por qué este tipo de estudios sobre la conducta y sobre lo que es bueno y lo que es malo no es blanco y negro? Si no, no habría un estudio de la ética. Cuando yo me refería a que la ética es rentable, no quisiera decir cosas criticables, ¿verdad? Porque este programa queda grabado y van a decir, es que Jaime dijo, ¿quién no ha dicho una mentira?
Que nos ponga un me gusta, no, esa no, si no, no va a poner nadie. Que ponga un me gusta quien ha dicho una mentira alguna vez con buena intención. ¿Quién le ha mentido a un niño? Sí, ¿Quién le ha mentido a un amigo? La tía que de repente te regala una tetera, tú la ves, ¿te gustó? Claro que sí, tía. ¿No? Sí, claro, justo lo que necesitaba. Sí, claro. Pues es que no se trata de que el tema sea blanco y negro. Por supuesto que sí. Yo creo que ahí juega un poco, pues, la trascendencia, la intención. La verdad, lo que busca es agradar, ¿no? Yo creo que el tema efectivamente es muy, muy polémico. Había un pensador que se llama Immanuel Kant. Él dijo que bajo ninguna circunstancia deberías de mentir. Imagínate, es curioso el caso, ¿eh? Immanuel Kant ponía en ningún caso puedes decir una mentira. Por ejemplo, viene un tipo que quiere asesinar a otro. Ajá. Sucede que el primero, al que quieren asesinar, viene corriendo y se esconde en tu casa. Sí, sí. A la hora de que se esconde, si llega la persona y dice, oye, se metió aquí este tipo porque lo quiero matar, según Kant, y en ese caso extremo, tienes que decir la verdad, sí está aquí, y pásale, ¿no? Oye, bueno, no, Kant, ya conoces a Kant. Yo creo que Kant, digo, y curioso, porque tenía muchos amigos, ¿no? Cuando uno plantearía, oye, pues es que él debe haber tenido pocos amigos. A mí se me hace que Kant leyó a Maquiavelo y escribió algo que es políticamente aceptable y correcto, ¿no? Decir siempre la verdad. ¿Ustedes reconocerían en público, amigos, que han dicho mentiras? Sí, no, pero yo le diría a Kant, si estuviera aquí con nosotros, que si él no ha mentido alguna vez. Yo le preguntaría, ¿verdad? Qué curioso. ¿Qué opinan, amigos? Participen ustedes también. Pues vamos a empezar con nuestros temas. Yo también invitaría a nuestros amigos a que nos dijeran quiénes son los peores traidores de la historia. Ya aquí Sonia nos dijo que uno de los grandes traidores es Judas. Vamos a ver, yo creo que sí está dentro de esta lista. Vamos a ver qué lugar ocupa. Vamos a ver el número 12. Vamos acercándonos a los peores traidores de la historia. Vamos a ver el primer traidor de los peores traidores de la historia. Si quieres pasamos al siguiente. El traidor sería Ptolomeo XIII, que a ver si pudiéramos ubicarlo. Ptolomeo es un personaje que recibió a Pompeyo. Pompeyo y Julio César eran enemigos en Roma. Julio César estaba en la guerra de las Galias y Ptolomeo y Pompeyo, el que están asesinando en esa imagen, sucede que estaba en Roma. Y como Julio César empezaba a hacer labores muy buenas y lograba ser prestigioso como un general, él lograba triunfos y mandaba riquezas a Roma, al final de repente terminaba incomodando a los políticos. Entonces sucede que Pompeyo, incómodo, de repente ordenó que Julio César regresara a Roma. Y Julio César regresó con su ejército, lo cual detonó una guerra civil. Como Pompeyo tuvo miedo, huyó a Egipto con uno de sus aliados, que es Ptolomeo XIII, el faraón de Egipto. Y cuando lo recibe, sucede que le dice, sí, te voy a proteger. Y cuando está desembarcando en la playa de Egipto para poder ser refugiado de que lo está persiguiendo Julio César, lo asesinan. Ahí lo vemos, que lo asesinan horrible por la espalda. Lo asesinan enfrente de su esposa. Y como matan a Pompeyo, le cortan la cabeza ya muerto. Y cuando llega Julio César persiguiendo a Pompeyo, le entregan a Julio César la cabeza de Pompeyo en una charola de plata. Entonces Julio César pues, se va a sentir muy triste porque en realidad la enemistad era una enemistad política. Pompeyo era su amigo. Bueno, pues el gran traidor aquí fue Ptolomeo XIII. Por supuesto, Julio César nunca premió esa traición. Oye, ¿cómo que lo recibes como refugiado? Y cuando yo llegué a perseguirlo, pues ya estaba muerto y tú lo asesinaste a sangre fría, haciéndole creer que lo ibas a proteger y no es cierto. Mira, ahí lo asesinaste en plena playa, enfrente de su mujer, una cosa espantosa. Y bueno, por supuesto, además, trágico que le hayas mostrado la cabeza ahí a Julio César. Esto detonaría otra serie de eventos. Por ejemplo, cuando Cleopatra se le va a aparecer, que Cleopatra la nombramos en el programa anterior,
de las mujeres más bellas del mundo, de la historia. Cuando vamos a Cleopatra, sucede que Cleopatra va a aprovechar esa enemistad con Ptolomeo para convertirse ella en faraona. Entonces, bueno, pues al final va a apoyarse en Julio César, que está enemistado con Ptolomeo para haber traicionado a Pompeyo. Y bueno, pues ese es nuestro traidor número 12. Si quieres, pasamos al siguiente. Vamos a ver al siguiente, que sería un traidor. A ver qué nos dicen nuestros amigos. Vamos a ver, ya tenemos algunas opiniones. Mac, hola, buenos días, Mac. Ahora no se ve la repisa con las tazas, ¿verdad? No, bueno, pues es que el buen Mac quiere su taza y quiere las demás tazas que ahí están. Mira, ahí podemos ver las tazas del Barcelona. Y muy relacionado con el tema de nuestro gran traidor de la historia, el número 11. El número 11 es Luis Figo. Luis Figo era un jugador que quería a la gente del Barcelona, del Club Barcelona, lo adoraban, era un gran jugador, enorme, jugaba fabuloso, y sucede que adoraba, hacía declaraciones de amor y de seguir siempre al Barcelona, pero de repente pues le llegaron al precio en el Real Madrid, el gran enemigo del Barcelona. Ahí también pues hubo una discusión de contrato, pero al final él aprovechó y ganó más dinero y se pasó al Real Madrid y ahora se convirtió en enemigo del Barcelona. Fue tan escandaloso su caso que la gente en el estadio, cuando se aparecía, le aventaban cabezas de cerdo, cabezas reales de una carnicería, se las aventaban ahí al campo, de que mira, ahí está, tú eres una cabeza de cerdo muerta, ¿no? Y le aventaban monedas diciéndole que era un pesetero. Entonces, bueno, pues fíjate que ese es el caso de Luis Figo. ¿Cómo ves el caso de Luis Figo? Pues mira, me recuerda a las... de ahí viene, de verdad, esta fiesta que es el fútbol, esta actividad humana tan importante. No lo digo yo, lo dicen los números. Actividad tan importante que es el fútbol. Me recuerda a los gladiadores romanos, ¿verdad? Que también despertaban estas pasiones, según tengo entendido. No quiero traicionar, perdonen el uso del término, pero no quiero traicionar al titular de este programa, a mi querido Héctor, pero a mí se me hace que aquí hay un sesgo en la selección de los traidores, ¿verdad? No estoy seguro si... No, fíjate que no, ya... A mí se me hace que ahí hay algo personal. Yo creo, Héctor, que sí, las traiciones se siguen dando, amigos, no solamente en la historia, no tiene que oler a viejo, no tiene que estar empolvado para que sea un caso de estudio. La traición sigue ocurriendo en el gobierno, en lo militar, ¿verdad? Los golpes de Estado de los que hemos hablado en estos espacios de Héctor Hudson, en estas actividades humanas tan, ¿cómo llamarlo?, tan inocuas como el fútbol. Hay grandes intereses económicos y hay grandes intereses pasionales. ¿Cómo se sienten cientos de miles de personas cuando un jugador de fútbol decide pasarse al otro bando, destruyendo este bien tan valioso que es la confianza? La confianza que deposita una persona en su ídolo de fútbol, en esa figura que representa la solidez, ¿cómo llamarlo? Todos esos valores que nos hacen ser humanos y son destruidos en un segundo al traicionar esa confianza. Pues claro. Sí, claro. Entiendo por qué está el fútbol aquí. Sí, claro. Bueno, oye, mira, aquí nos mandan varios comentarios. Betty Gutiérrez nos manda saludos, nos dice, nadie tan traidor como mi ex. No. Luego tenemos a Mac, que ya fue por su café y nos dice que se acordó de José José, que estando ahora ya en el cielo, ya pues después de una vida de adicciones, estar ahora ya recuperándose en el cielo, le mandan a Maradona. Entonces, no es fácil. Ese es un chiste un poco cruel. Bueno, tenemos aquí a Sonia, otro traidor, fue el primer traidor, Caín, el gran, pues no sé, ahí como que sobre todo es mucho la envidia lo que jugó dentro de esa posible traición, pero yo creo que destacaría más por su envidia que por su traición. Claro. Yo creo que la traición es, te esperas algo bueno, te engañan, y sucede que hacen exactamente lo contrario, la intención es otra. Entonces, sí. No dudo que en la escena de Caín y Abel haya habido
una parte de tradición de llamarle y decir, mira, no pasa nada, y de repente haberlo matado con una quijada de burro. Pero bueno, pues es terrible, ¿no? Y bueno, pues aquí que nos manden sus comentarios. Esto fue un comentario de Sonia, el comentario de Betty Gutiérrez. Le mandamos saludo a Betty, le mandamos saludos a Mac. Y bueno, pues vamos a ver quién más nos puede decir algunos comentarios acerca de los grandes traidores. ¿Quiénes son los otros 10 que aparecen en esta lista? Vamos a ver si podemos seguir viéndolos. Vamos a ver el número 10. El número 10 ves un personaje que se llama Benedict Arnolds. A lo mejor algunos no lo conocen. Este personaje empezó su vida política participando con las 13 colonias británicas que se querían separar de Inglaterra. Coincidía con Washington, con Benjamin Franklin, con Thomas Jefferson, todos los grandes padres de la historia de los Estados Unidos, y él estaba también ahí metido, apoyando a las colonias a que se independizaran pues de Inglaterra, de la corona inglesa, porque reclamaban derechos y libertades. Pero sucede que de repente Benedict Arnold, a la hora de que está haciendo campañas y gana batallas en contra de los ingleses, de repente él mismo nombra que Washington le hace una especie como de desprecio, porque a la hora de que él se junta con los ejércitos para tomar un fuerte, finalmente pues la comandancia se la dan a otra persona. Y entonces Benedict Arnold se queda tan enojado que se termina pasando del lado de los ingleses. Primero les empieza a dar información y luego finalmente cuando es descubierto se pasa del lado de los ingleses y ahora combate del lado de los ingleses en contra de los colonos que se quieren independizar. Entonces, bueno, pues al final va a terminar perdiendo Inglaterra, liberándose las colonias, él va a terminar yéndose de Estados Unidos. Y bueno, pues efectivamente es uno de los grandes traidores de la historia. Es reconocido como uno de los grandes personajes históricos que generan una gran traición. Y bueno, pues la verdad, la historia de los Estados Unidos siempre es muy importante conocerla. Tal vez un personaje, pues que no quisiéramos que sonara muy distante, pero sí, pues efectivamente también saber que esas son de repente las causas de las traiciones, ¿no? Ese manejo, pues en donde a lo mejor lo que quería era ese reconocimiento y no se le dio, ¿no? ¿Cómo es el caso de Benedict Arnold? Pues creo que nos acerca mucho a la historia actual. Seguramente nuestros amigos que saben de política y de cuestiones internacionales y nacionales podrían identificar algunos factores que se repiten y se repetirán a lo largo de la historia en cuanto a este tipo de traiciones, esta modalidad de traición. Por eso es bueno el estudio de la historia, es bueno el estudio de estos casos para, como dicen los estudiosos de la historia, no repetirlos. No, claro, efectivamente. Yo creo que nos enseña mucho el caso de Benedict Arnold. Si quieres, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí lo que quiero es recomendarle a nuestros amigos que no se pierdan el día de hoy el programa de las 7 de la noche. Hoy, martes 1 de diciembre, no se pierdan el programa de ¿Qué es el terrorismo? Va a ser un programa muy impresionante. Va a ser muy interesante. No se vayan a perder este programa en Triálogos. La verdad es que tenemos expertos en la mesa que van a estar hablando acerca del tema y nos van a dar algunas ideas. El tema va a ser muy impactante. Entonces, la verdad es que sí, creo que vale mucho la pena que no se pierdan el programa de ¿Qué es el terrorismo? Hoy en Triálogos a las 7 de la noche, aquí en la revista Corpo Sano, ¿no? Y después, si lo quieren ver posterior, porque el horario no les da, pues que lo ven en el canal de YouTube de Triálogos o en la misma revista Corpo Sano, que se conserva ahí el programa un tiempo, ¿no? Perdóname, te interrumpía porque el que no lo ve, amigos, puede aparecer en la siguiente lista de traidores que se presente aquí, ¿eh? Así que los esperamos a las 7 de la noche, porque si no, pueden aparecer por aquí. Sí, por supuesto. Vamos a avanzar porque ya se nos consume el tiempo. Vamos a irnos con nuestro número 9. Nuestro número 9 sería el gran Agustín de Iturbide. Este personaje está presente en todas las redes sociales de historia como muy polémico, porque muchos le dicen, pues es que él fue el verdadero consumador de la independencia. Eso es cierto, él firmó, él logró la independencia de México, logra pues aliarse con Vicente Guerrero, ahí lo vemos en la imagen, pero
Pues él originalmente era un perseguidor de insurgentes. Él persiguió a Morelos, él persiguió a Vicente Guerrero, mató a diferentes libertadores de México, y todo era a favor de la corona española. Él siempre pues se beneficiaba de apoyar a la corona española y al virrey, pero de repente se encontró con el caso de que ahora le convenía pasarse de bando y ahora convertirse en insurgente, traicionar a la corona. ¿Por qué? Porque la corona española en España tenía problemas. Había habido una rebelión, habían tomado los liberales el gobierno, y entonces sucede que eso pues lo utilizó Agustín de Iturbide para cambiarse de bando y ahora lograr, pues él al final obtiene beneficios porque se vuelve el líder de un ejército enorme, ya no tiene enemigos al interior del país, eso creía, y luego finalmente firma la independencia y lo coronan emperador. Y bueno, pues al final su final va a ser trágico. Yo creo que algunos dirían, bueno, ese es el destino que termina siendo parte del destino de los traidores. Pero sí podemos decir, él era un perseguidor de insurgentes y después se cambia de bando y por supuesto traiciona a la corona española y lo incluimos en esta lista. No sé aquí quiénes comparten esa visión. A mí me parece pues efectivamente uno de los personajes que merecía estar en esta lista de traidores. ¿Cómo ves, Jaime? Sí, pues me parece también que es otro caso de estudio de qué lado te conviene estar, ¿no? Hay traiciones en las oficinas, en las empresas. Hay veces que la balanza de poder se inclina hacia un lado y sin duda es más conveniente estar en el lado del ganador, del que va ganando, ¿no? Sin duda hay muchos, claro. Esa deslealtad es la que tanto critica Maquiavelo, diciendo, no, es que eso no es válido. Eso no es válido. Es válido que de repente tú estés en ciertas condiciones en las cuales aproveches tal vez una cuestión que tenga cuestionamientos éticos, como dijimos hace rato el tema de la mentira, ¿no? Claro. Pero la traición nunca va a ser perdonada. Eso es lo que dice Maquiavelo, alguien que quiera ser así muy sagaz políticamente, pues debe partir también de ese principio. Él considera que los traidores no son viables. La traición nunca va a ser perdonada por nadie. Ni justificable. Eso terminó siendo parte del juicio que se le dio a Agustín de Iturbide, ¿no? Si quieres, pasamos al siguiente caso. Nuestro siguiente caso es el personaje de Manuel Godoy. Manuel Godoy es un ministro de los reyes de España en la época de Napoleón. Y sucede que supuestamente veía por los intereses de España, veía pues por el rey y protegía a la monarquía española, pero sucede que en secreto, por un lado, estaba ahí muchos chismes de que él era el amante de la reina. Entonces, pues ahí, por un lado, estaba engañando al rey, ¿no? Haciéndole creer que era un ministro leal, y sucede que no era cierto. Pero por el otro lado, después, dentro de su misma naturaleza, hizo unos planes con Napoleón, unos planes secretos. Date cuenta de que Napoleón subió al poder siendo plebeyo, no era un heredero de una monarquía, no era un noble, y de repente, por azares del destino, se dan las revoluciones y termina llegando a ser el hombre más poderoso de Francia. Yo creo que Manuel Godoy sintió lo mismo, al igual que Iturbide, que nombramos hace rato. Vieron la oportunidad, decidieron traicionar a todo mundo, hacer un plan con los enemigos y finalmente creer que con eso se van a beneficiar. Yo creo que Manuel Godoy se vio como emperador de España, pero pues al final sucede que Napoleón invade España, quita a los reyes, quita a Manuel Godoy y pone a su hermano como rey de España, rey de México también al mismo tiempo. Entonces en algún momento Napoleón gobernó México y bueno, pues al final Manuel Godoy termina siendo un traidor que no obtuvo ningún beneficio de sus jugarretas sucias en la época política, y bueno, pues también vive en la época de Iturbide, y yo también consideré importante incluirlo dentro de esta lista como el número 8, Manuel Godoy, efectivamente acercándose a las posiciones de traición más burdas que pudieran tenerse, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema. Bueno, si quieres pasamos al siguiente caso aquí. Sonia nos dice otra que se considera como traidor en la historia, es la Malinche. Vamos a ver aquí dentro de los diferentes temas, a ver qué podemos estar
platicando. Vamos a ver la siguiente lámina para que no se pierdan la historia, pues que está publicada en Historiadores. El canal de Historiador nos está proponiendo que el programa que se publicó el fin de semana pasado, el caso del náufrago de Cozumel. El caso del náufrago de Cozumel es una historia increíble, les recomiendo que no se la pierdan, es un caso impresionante lo que pasó allí en Cozumel, precisamente en la época de la conquista, y habla acerca de un náufrago que tiene ahí una historia muy interesante. Bueno, pues no se lo pierdan. Vamos a ver cuál sería nuestro siguiente caso. Fíjate que aquí, Sonia, yo creo que deberemos darle un premio, porque vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso es precisamente la Malinche. La Malinche es considerada una de las peores traidoras de la historia. Ella originalmente era una princesa, era una noble que vivía en Tenochtitlan, pero de chica la regalaron con los caciques de la zona del Golfo. La regalaron como esclava. Entonces, a la hora de regalarla como esclava, ella terminó aprendiendo maya. Y entonces ella, aprendiendo maya y sabiendo náhuatl, porque originalmente era de Tenochtitlan, pues terminó sirviendo de traducción. Hernán Cortés traía un personaje que se llama Jerónimo de Aguilar, que le traducía del español al maya, y luego la Malinche le hacía la traducción del maya al náhuatl, y así es como Hernán Cortés avanzaba en su conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Al final la Malinche aprendió español y le sirvió como traductor, como intérprete. Y bueno, pues la conquista, aquí vemos la escena en donde ya capturaron a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc pues, le está dando indicaciones a Cortés y la Malinche le traduce diciéndole, ¿sabes qué? Es tan ignominiosa, tan terrible la situación de haber perdido y no haber podido defender la ciudad, que mátame con tu cuchillo, y por eso le señala el cuchillo a Hernán Cortés, y la Malinche ya está traduciendo, ¿no? Y bueno, pues el caso es efectivamente decir, oye, pues es que esta personaje, esta señora, pues terminó siendo aliada de los españoles en la conquista de México, por eso está incluida dentro de esta lista. Tuvo un hijo con Hernán Cortés, ella tuvo un hijo con Hernán Cortés que se llama Martín Cortés. Y bueno, pues sería en realidad el primer mestizo, que al final pues somos herencia un poco de ese mestizaje, ¿no? Pero bueno, pues al final aquí está considerada dentro de la lista la Malinche. ¿Cómo es el caso de la Malinche como una traidora que además ocupa el lugar número 7 dentro de nuestra lista? No, y su nombre ha pasado a la historia y lo usamos, muchos usamos esta palabra malinchismo para referirnos a este tipo de traiciones culturales, traiciones sociales, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a extranjeros, a la preferencia por los extranjeros. Y bueno, su nombre pasó no solamente a la historia, sino también pasó a la lengua. Claro, y se incluyó como una palabra nueva dentro de nuestro idioma, el tema del malinchismo como un tema en donde no eres leal a pues es la lealtad, precisamente el elemento que estamos platicando. Claro. El tema de la lealtad, que es un tema importante dentro de nuestros principios básicos. Principio básico de desarrollo profesional, principio básico de crecimiento personal, la lealtad. Estamos aquí hablando acerca de que ese es un principio básico de vida que yo creo que te deja este programa. Conocimiento, te divierte, pues es lo que pretendemos hacer a la hora de platicar estas historias, pero sobre todo aportar ese valor de decir, oye, pues es que efectivamente también esto nos da una enseñanza, un elemento importante que yo creo que debe uno siempre estar considerando. Por supuesto, también saber cómo reaccionar frente a un traidor dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, dentro de tus relaciones, es decir, oye, ¿cómo reacciono frente a un traidor? Porque sabemos que un traidor traiciona una vez y vuelve a traicionar, ¿eh? Entonces eso es lo que pasa y por eso son tan repudiables los traidores, ¿no? Vamos a hablar de nuestro siguiente personaje, también polémico y yo creo que más actual. El caso es Augusto Pinochet, el número 6 de nuestra lista. El número 6 sería Augusto Pinochet. Al principio de los años 70 del siglo pasado, hace apenas 50 años,
sucede que sube al poder Salvador Allende en Chile. Salvador Allende pues trae una serie de reformas políticas a su país y de reformas pues de relación de poder y de relación con las empresas y de relación con la sociedad. Al final pues él sube por medio de un proceso democrático, él es presidente y ganó. Sucede que aquí el ejército está en manos de Augusto Pinochet. Ahí lo vemos en una ceremonia y ahí se toma la foto en donde se le pone allá a un lado, como siendo su brazo derecho, yo te protejo. Pero al final, en 1973, el 11 de septiembre, trágico día, ¿verdad? 11 de septiembre también, lo recordamos por otros eventos más adelante, pero el 11 de septiembre del 73, de repente el ejército se levanta en armas, dan un golpe de estado, muere Salvador Allende. La verdad es que para algunos casos yo creo eso, lo asesinaron. Para algunos casos la versión oficial es que él se suicidó, cosa que me suena muy extraña. Pero bueno, pues al final el que se queda en el poder es Augusto Pinochet y se va a quedar muchos años. Y se va a quedar, por supuesto, va a haber una serie de persecuciones políticas, masacres, violaciones a derechos humanos, una cosa terrible. Pero bueno, pues Salvador Allende aquí se ve que creía en Augusto Pinochet y terminó siendo un personaje que lo traicionó, dando un golpe de estado, sacando los aviones, bombardeando el Palacio de Gobierno, que era el Palacio de la Moneda, y finalmente muriendo Salvador Allende. Y pues es un caso que impactó en la historia de América Latina de manera terrible, ¿no? Entonces, al final ese es el caso de Augusto Pinochet como nuestro traidor número 6. ¿Cómo ves el caso de Augusto Pinochet? De los peores, ¿verdad? Yo creo que esto es terrible. Bueno, traicionar la confianza. Yo creo que esto es despreciable hasta para los que están del lado del traidor. Es tan maloliente este concepto de la traición que aún hasta los beneficiados de la traición creo que lo repudian. Claro. Por eso es algo que nos define como seres humanos, la confianza, la lealtad, el estar prevenidos, ¿no? A veces uno tiene adversarios, enemigos, claro. pero cuando no te lo esperas, cuando se trata de un amigo, de alguien que muestra lealtad, pues es terrible. Fíjate que hay una anécdota de Winston Churchill ahorita que estás utilizando ahí esa explicación y me parece muy interesante. Winston Churchill en alguna ocasión llegó al Parlamento, llegó y sus miembros del mismo partido le hicieron un hueco y le empezaron a hacer señales, señor, acérquese aquí, siéntese, ¿no? Y entonces, pues ya diciéndole dónde debería de sentarse con los miembros de su mismo partido, se sentó ahí junto y uno de los personajes que están ahí junto le dice, sí, siéntese aquí porque allá enfrente están los enemigos. Winston Churchill pone cara de extrañado diciendo, no, es cierto, allá enfrente están los adversarios, los enemigos están aquí. Entonces, diciendo, no, pues es que sí, o sea, es ahí donde él tenía la presencia precisamente de la idea esa de traición que está ahí puesta, ¿no? Claro. Bueno, pues efectivamente creo que es un tema que esta anécdota te deja muy claro el uso del lenguaje, ¿no? Sí. ¿Cuáles son enemigos, no? Sí. Hay un dicho, ¿no? Que dice que a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos aún más cerca. Claro. Sí, por supuesto. Oye, Sonia, yo creo que le debemos de mandar un regalo. Ya Sonia está aquí participando otra vez y diciéndonos acerca de los diferentes traidores. Ya le atinó a otro. Entonces vamos a estar aquí hablando acerca de los diferentes personajes. Yo creo que ya había visto ella nuestro programa a futuro. Mira, quiero que vea el número 5. El número 5 de nuestros traidores. Está ahí precisamente el personaje que ella nombra en los comentarios, Efialtes, que es un personaje que, fíjate, pongo esta imagen, que es una pintura clásica una pintura más bien neoclásica, se le diría, y es de la época de Napoleón Bonaparte, en donde hacían referencia a muchos mitos. Entonces esta pintura pone a Leónidas, el gran rey espartano, que defendió Grecia. Grecia fue invadido por los persas, y entonces en un desfiladero muy chiquito, ahí se cerró el espacio para que
no pasaran los persas, y sucede que al final los persas son detenidos por pocos espartanos que estaban ahí defendiendo, pero los espartanos eran aguerridos, a más no poder. Y Leonidas era muy valiente, defendiendo pues que no pasaran los persas, que eran muchísimos. Entonces, finalmente sucede que se acercó a los persas este personaje que se llama Efialtes. Y este personaje se acercó, era un pastor de la zona, y les dijo, yo conozco un camino, aquí por los desfiladeros, yo los puedo llevar para que lleguen por la retaguardia de los griegos. Era un pastor griego, pero sucede que al final pues, guió a los persas fueron por el desfiladero, por el camino que les dijo Efialtes, y al final le cayeron a los espartanos por la espalda. Y a la hora de que le cayeron por la espalda, pues ya los espartanos no pudieron defender más el lugar y murieron todos los espartanos, incluso Leónidas. Ahí hay actualmente en Grecia hay una estatua en honor a Leónidas en el mismo lugar. Y bueno, pues se ven efectivamente las montañas de un lado, el mar del otro, y pues ahí ese lugar estaba muy resguardado por Leónidas, pero al final Efialtes es un traidor a los griegos, permitió que pasaran los persas, se invadieran la zona de Grecia, y bueno, pues va a haber ahí al final también una serie de eventos que van a terminar dándole la victoria a los griegos, pero Efialtes fue el gran traidor. El mismo Dante, y por eso pongo la pintura, lo que sería la fotografía del lado izquierdo, pues en donde aparece también ahí, se ve que va caminando Dante en chiquito, a ver si se puede ver, esa imagen está muy chiquita, y ve en el infierno, ve a Efialtes como uno de los grandes traidores que están ahí en el infierno, en la parte de los traidores, el peor lugar de lo que sería el infierno, que precisamente está nombrando nuestro amigo Dante en su obra, pues poniéndolo en los peores lugares del infierno, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con nuestros comentarios, con nuestros amigos, a ver si nos pueden decir más personajes. A Sonia deberíamos de mandarle una taza, vamos a contactarla por medio de las redes para poderle dar un regalo, ¿no? Y poderle decir ahí, pues que le vamos a mandar su taza de historiadores, y pues que no se pierdan los programas de historiadores, ¿verdad? Por favor. Este es uno de los episodios que nos gustan mucho acerca de hablar de los personajes que llaman la atención por ciertos temas. Así hablamos la semana pasada de las mujeres más bellas, y ahorita vamos a hablar acerca de los 10 traidores. Estamos hablando acerca de los 10 traidores. Y bueno, pues vámonos con el número 4. El número 4 sería un personaje de la historia de México. El coronel Jesús Guajardo. Él es el que engañó a Zapata. Es verdaderamente un personaje terrible, por eso mataron a Zapata, lo mataron al final en la hacienda de Chinameca. Sucede que Guajardo se presentó con Zapata en 1919, se le presentó como un traidor del gobierno. Oye, yo voy a traicionar al gobierno, me voy a pasar de tu lado y voy a estar de rebelde en contra del gobierno de Venustiano Carranza. Entonces, sucede que Zapata no le creía y dice, ¿sabes qué? Necesito una prueba. Y entonces Jesús Guajardo agarró a varios soldados, pues eran cerca de 500 soldados, imagínate una cosa terrible. Y al final agarró un grupo de soldados y los fusiló, diciendo, mira, te voy a fusilar aquí a todos los que han perseguido. Bueno, Zapata sabía quiénes eran, porque habían sido grandes enemigos de los zapatistas. Se habían estado enfrentando toda la revolución con los zapatistas y habían matado a zapatistas, y al final Jesús Guajardo mató a sus mismos soldados para demostrarle a Zapata pues que era leal a Zapata y que estaba en contra del gobierno. Entonces ahí, primera traición a sus mismos soldados que estaban ahí, pues, oye, sigues a tu líder creyendo que te va a proteger, ese es parte de los principios básicos, ¿no? Y después, pues al final le dice Guajardo, ¿sabes qué? Tengo armas y caballos, te los voy a dar, nos vemos en la hacienda de Chinameca. Y entonces Zapata pues va a la hacienda creyéndole, al final se acerca a la hacienda y va a recibirlo un grupo de soldados, lo van a saludar, y a la hora de que hacen un toque de trompeta, todos los soldados le van a disparar a Zapata y lo van a matar. Al final vemos ahí en el periódico del fondo el cuerpo de Zapata muerto, porque después de haberlo matado lo llevaron a Cuautla,
lo iluminaron con los luces de los coches y con lámparas y le tomaron fotos. Y la idea era mostrarle al mundo cómo había muerto Zapata. Zapata está muerto, su lucha ya no tiene sentido, ya no tiene seguidores. Y bueno, pues por eso es que al final había que presentarlo, y pues Jesús Guajardo es el gran traidor de ese grupo pues de su lucha revolucionaria. Los personajes que buscaban pues un poco de justicia, un poco de dignidad en su trabajo del campo, hablar acerca de los principios de la tierra de quien la trabaja, porque pues sí debemos de partir de que la época del porfiriato sí estaba llena de explotación en contra de los trabajadores del campo de una manera terrible, que no creo que haya mejorado mucho ahora. Pero bueno, pues sucede que tenemos esa condición y Jesús Guajardo es el gran traidor de Zapata, lo va a matar a sangre fría, quemarropa, y pues ahí tenemos el caso de Jesús Guajardo como el gran traidor de la historia de México. ¿Cómo ves, Jaime? Pues sí, la historia de cada país está llena de casos de traidores. Este es un caso de la historia de México que no hay que olvidar. No. Interesante entender las razones de cada una de las partes, pero insisto en que la forma en la que se hace un enfrentamiento puede ser permitida o no. Y creo que este tema de la traición que nos traes hoy es importante porque es una de las formas incorrectas de mostrar una diferencia ideológica. Se puede demostrar de muchas maneras, pero nunca con la traición. Claro. Y bueno, pues al final yo creo que vamos a ver los últimos casos. Yo creo que va a ser polémico precisamente hablar acerca de estos traiciones en donde, te insisto, ni Maquiavelo, ni Dante, ni muchos personajes aceptan esto como un principio básico. Bueno, pues pasamos a la siguiente lámina. Les recomendamos a nuestros amigos que no se pierdan los programas de historiadores. Suscríbanse al canal, suscríbanse a lo que sería el canal de historiadores y vean ahí los programas que sacamos semanalmente, muy interesantes. Vale la pena que los vean. Son programas en donde contamos anécdotas, donde te contamos conocimiento, donde te diviertes porque ves temas bien interesantes, son bien divertidos y bien originales, son verdaderamente algo muy interesante. Pero sobre todo yo creo que la búsqueda de nuestro canal es que sea un canal en donde aprendas algunas habilidades personales, en donde aprendas de la historia y dices, oye, sí se puede aprender acerca de un nuevo conocimiento, alguna nueva experiencia, en donde efectivamente aprendamos y lo podemos hacer práctico. Este es uno de los casos, hablando acerca de los traidores como un principio donde debemos respetar pues nuestras condiciones de lealtad, que yo creo que es un principio muy importante. Bueno, pues si quieres, vamos a pasar a nuestros siguientes personajes, pero ya nos queda poquito tiempo, nos quedan apenas unos minutos y vamos a hablar de los últimos personajes. En el número 3 tenemos a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que traicionó a nuestro presidente Francisco Madero. Francisco Madero, pues después de haber logrado una lucha y haber tirado al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, pues al final hace unas elecciones, él gana como presidente, es prácticamente la primera elección limpia que se presenta en el país, él gana y el pueblo lo quería, pero sucede que la gente afectada del porfiriato pues se estaba organizando para tirarlo, porque no querían haber perdido sus privilegios. Y entonces al final, pues Victoriano Huerta era exactamente un caso parecido a uno que nombramos hace rato. Era su jefe del ejército, al final de repente le promete que va a protegerlo y va a eliminar a los grandes detractores del gobierno. Hay un levantamiento y Victoriano Huerta pues, se supone que está luchando contra ellos y de repente va a dar un golpe de estado. Va a agarrar a Madero, lo va a encerrar, lo va a hacer que renuncie y finalmente se lo van a llevar ahí a la cárcel de Lecumberri, que está por allá por el aeropuerto, y en las afueras de la cárcel de Lecumberri lo van a matar. Van a asesinar a Francisco Madero para que después hagan una fosa ahí afuera, en el mismo campo, ahí lo entierren y ahí lo dejen enterrado un día. Sucede que Victoriano Huerta, a los que había mandado que lo mataran, de repente les pregunta que dónde está el cuerpo, ellos dicen que hicieron eso, él se va a enojar con ellos y también los va a regañar,
y van a sacar el cuerpo y lo van a regresar ya para entregarlo a los familiares. Pero el gran asesinato de Francisco Madero pues fue la destrucción del camino democrático, que habría que esperar todavía muchos años para que se volviera a encaminar el país a un camino democrático, que ya viste todo lo que ha sido prácticamente un siglo de dificultades para tener un camino democrático. Todo el siglo XX pues no se caracterizó por mucha democracia. Y bueno, pues al final podemos decir que este es uno de los grandes partícipes de esa situación, ¿no? Y pues un traidor, ¿verdad? Además salvaje en su acto, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver el caso número 2. El caso número 2 sería, nuestro siguiente caso, sería uno de los personajes que nombran varios autores. Uno de los personajes más emblemáticos de la traición es Bruto. Bruto es sobrino de Julio César. Y entonces, pues la verdad es que también era un protegido de Julio César. Julio César hace la guerra de las Galias, hace la guerra civil, que es donde dijimos que mataron a Pompeyo en Egipto, lo mató Ptolomeo. Él finalmente va a regresar a Roma y va a tomar medidas populistas, va a ser muy popular entre la gente, y por supuesto que muchos senadores se ven afectados. Y los senadores van a organizar asesinar a Julio César y van a utilizar a Bruto como uno de los aliados para engañar a César para que se haga un asesinato en pleno Senado. Entonces Julio César va a llegar al Senado, se le va a acercar un tipo que tiene apariencia de un personaje pobre, lo va a agarrar de sus túnicas y lo va a empezar a jalar, y cuando Julio César finalmente, extrañado de los jaloneos, se suelta, esa es la señal para que todos se abalancen sobre él y lo llenen de cuchilladas. Es tal el odio que le van a dar cuchilladas hasta en la cara. Entonces van a encontrar ahí diferentes puñaladas sobre Julio César. Al final, dentro de sus mismas ropas se cuentan 79 puñaladas. Y Shakespeare cuenta en su obra Julio César que cuando están dándole los cuchillados se va a acercar Bruto y le va a dar una cuchillada, y Julio César se va a voltear a decirle: tú también, hijo mío, tú también eres otro de los traidores adicionales que están aquí matándome y matando el proyecto de una Roma más justa. Y bueno, al final ahí va a caer en un charco de sangre y la historia de Roma va a cambiar radicalmente, ¿no? Ahí va a salir Marco Antonio, Augusto y todo lo que será la fundación del Imperio Romano. Pero el caso de Julio César es un caso muy emblemático de traición, y en donde efectivamente parte de su gran dolor es la traición de su protegido, ¿no? Dante Alighieri lo incluye dentro de los peores traidores de la historia. Y bueno, pues vámonos con el número 1. El número 1 pues sería nuestro personaje, que yo creo que es un poco claro que íbamos a llegar a él. El traidor número 1 es Judas Iscariote. Judas Iscariote es el personaje que pues vemos que es emblemático, lo nombra Dante dentro de sus historias, y bueno, pues vemos aquí que efectivamente él fue uno de los grandes traidores. Entonces, al final, dentro de esas grandes traiciones, pues vemos que él entregó a Jesús. Lo entregó por 30 monedas de plata. Él al final creía que se iba a beneficiar de entregar a Jesús, porque veía el proyecto de Jesús como algo que él no es lo que esperaba. Él era amigo de Jesús y era uno de sus apóstoles, yo creo que uno de los más queridos. Y al final, pues sucede que ve que hay muchas enemistades. Los sacerdotes judíos no quieren a Jesús, lo quieren entregar a Roma, lo quieren crucificar. Y Judas Iscariote va a aceptar: pues yo les doy una señal para que lo capturen los soldados romanos. Van a ir los soldados romanos a donde ellos estaban durmiendo, que era en un campo, el llamado Campo de los Olivos, y finalmente ahí van a ir por Jesús y lo van a capturar los soldados romanos, se lo van a llevar a Poncio Pilatos y se lo van a llevar a los sacerdotes y se lo van a llevar a Herodes, toda una peripecia durante Judas va a ver de repente todo ese desenlace durante la noche y se va a arrepentir. Su arrepentimiento para muchos no es aceptable.
y él, pues, podríamos decir algo un poco, pues, que quiso tal vez ser congruente. Y él al final fue a un árbol y se colgó. Algunas de las narraciones dicen que a la hora de colgarse, él al final también se abrió el estómago y se le salieron las entrañas. Entonces al final, bueno, pues es una muerte horrible. Y bueno, pues ahí Dante lo narra como uno de los personajes que está en el infierno, precisamente en el peor lugar del infierno. Y ese es Judas Iscariote, que es el personaje tal vez más emblemático de la traición. ¿Cómo viste a nuestros personajes de la traición, Jaime? No, historias increíbles, vale la pena recordarlas, vale la pena leer sobre estos temas y aprender de qué fue lo que sucedió y qué fue lo que sucedió realmente también. Sí, por supuesto. Y yo creo que efectivamente también quedarte, pues esas enseñanzas que yo creo que son principios básicos de la vida, efectivamente la lealtad como principio básico, la identificación de las características de los traidores, aprender pues que efectivamente ese es un acto bastante repudiable dentro de la historia, y bueno, pues efectivamente seguir pues aprendiendo y adquiriendo conocimiento de una manera entretenida, que es precisamente lo que queremos hacer en este espacio de mente sana en cuerpo sano. Y bueno, pues esto fue nuestro tema del día de hoy, Jaime. ¿Cómo ves? Aquí hablamos acerca de los grandes traidores de la historia y bueno, pues eso es lo que queremos traer a nuestros amigos, compartirles conocimientos, anécdotas y aprendizaje. Un gran tema, de verdad, yo lo disfruté mucho. Espero que nuestros amigos recomienden a la gente que ve este programa, porque ayuda a reflexionar, sobre todo la reflexión, esta gran amiga que nos ayuda a explorar el conocimiento humano. Claro. Increíble este tema. Pues qué bueno que te gustó, espero que le haya gustado a nuestros amigos. Aquí Sonia nos está diciendo gracias por recordarnos la importancia de siempre mantenernos con la lealtad. Claro que sí. Ese es precisamente yo creo que el aprendizaje más importante que nos debemos llevar de este momento, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Jaime. Pues ya se nos terminó el tiempo, ya se nos terminó el programa. La verdad es que se me hace de repente muy rápido estos temas y nos estamos viendo el próximo martes para platicar acerca de otros temas interesantes de conocimientos, anécdotas, aprendizaje y desarrollo personal con estas enseñanzas. Claro. Sí, y sí, aquí estamos pendientes de tu programa hoy a las 7 de la noche, ¿verdad? Claro, también. Claro, no pierdan triálogos. Pues muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias a nuestros amigos, a Mac, a Betty, a Sonia y pues a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Pues nada, pues hasta luego, gracias, Jaime, nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, amigos, adiós. En otro tema más de historiadores. Gracias.